Euroamérica, Mundo Financiero, Inversiones, Ahorro, Protección, presenta Mercados Online. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Se sigue profundizando la crisis en Grecia. Hoy los ciudadanos de aquel país retiraron cerca de $1.000 millones de los bancos por temor a la situación que viene. El 17 de junio se celebran las elecciones y si triunfan los sectores más radicales de izquierda van a retirar al país de la zona euro. Además, el dólar alcanzó su máximo nivel en los últimos 4 meses y eso también es parte de nuestro programa. Lo detallamos todo después de conocer algunas noticias destacadas de este día. La tensión sobre la deuda española vivió hoy un nuevo hito. La prima de riesgo española llegó a superar los 500 puntos básicos, pero finalmente logró relajarse y quedar en la barrera de los 480 puntos. El desempleo en Grecia tocó un nuevo récord, llegando a los 21.7%. En el caso de los jóvenes entre 15 a 24 años, el desempleo llegó a un histórico 54%. El Grupo de Política Monetaria recomendó al Banco Central mantener la tasa de interés en un 5%, principalmente debido a la incertidumbre existente en los mercados internacionales. Cuando se supere esta situación de incertidumbre internacional, decida probablemente seguir subiendo la tasa, porque actualmente la tasa está en niveles que son expansivos. Por lo tanto, uno esperaría que a futuro la siga subiendo, pero no es el momento, estimamos, de dar ese paso, sino que más bien postergarlo. Nosotros creemos que el Banco Central la va a mantener, ahora ellos son un ente independiente. El Banco Central Europeo además decidió suspender algunas políticas monetarias para ciertos bancos griegos hasta que no se recapitalicen, profundizando aún más las preocupaciones por aquel país y en torno a toda la situación de Europa. Vamos a revisar los mercados. Asia tuvo un comportamiento negativo, donde destacó la caída de 3.19% del índice Hansen. En Europa, si bien las caídas no fueron tan profundas como los días anteriores, sí los mercados estuvieron en rojo, dado particularmente por el descenso de los papeles financieros, a excepción de Francia, que avanzó 0.31. A nivel local, el índice de precios selectivos de acciones tuvo un retroceso de 0.94% y en Estados Unidos la caída en Wall Street del Dow Jones fue de 0.26% en una jornada que tuvo momentos en que el mercado estuvo en positivo debido a que la producción industrial creció 1.1%, casi el doble de la cifra registrada en marzo. Y el dólar, finalmente, ya le decía en nuestro inicio programa, alcanza su valor más alto desde el 13 de enero y se cotizó en 501.1. Y a propósito del dólar, seguimos conversando acerca de estos movimientos que ha habido de la divisa norteamericana en los últimos días. Tan solo en estos 3 últimos ha subido más de 14 pesos, niveles que no se alcanzaban desde principios de año. Para conversar de aquello estamos con Sergio Tricio, jefe de estudio de Forex Chile. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, hablábamos acerca de este movimiento, este ascenso que ha tenido el dólar. ¿Se debe puntualmente al pánico que ha generado la situación de Grecia y por ende la situación europea, este ascenso? Sí, quizás llama un poco la atención el fuerte movimiento que tuvo al alza el dólar esta semana y eso pasa principalmente porque se superó un techo muy importante que eran los 4.93. Habíamos estado todo este año muy estable el dólar y en la medida que rompe ese nivel se genera un rally que se ha mantenido hasta el día de hoy y pasa principalmente por este pánico que se ve a nivel internacional, también muy importante siempre lo que pasa con el cobre y también por la fuerte caída del euro en el mundo, que eso ha apreciado el dólar también en el mundo, por eso es que ha subido bastante el dólar acá en nuestro país. Aparte de la situación europea, ¿hay alguna otra circunstancia a nivel mundial que estén incidiendo en este incremento? Pasa principalmente por la situación que se vive hoy día en Grecia, que nuevamente pasa a ser una de las preocupaciones de todo el mundo, que ha estado ya durante mucho tiempo en las miradas de todo el mundo financiero. Y ahora nuevamente ese es principalmente el factor que ha generado una fuerte caída en el euro, una apreciación del dólar y finalmente un revuelo en todos los mercados que ha generado esta mayor volatilidad y por ende que los inversionistas se tienden a refugiar en el dólar en ese contexto. ¿Qué pasa con el tema de China? ¿Hay proyecciones que al parecer este aterrizaje no va a ser tan lento como se preveía y eso obviamente incide en la demanda por cobre y baja el precio y influye en el dólar? ¿Está diciendo eso también? Sí, de hecho, en forma muy concreta, en las últimas cifras de balanza comercial, de importaciones, sigue mostrando una desaceleración en las importaciones de varios commodities, dentro de ellos uno muy importante del cobre, y por ese motivo es que quizás también esta semana el cobre alcanzara mínimos de los últimos 4 meses. Entonces ese es un factor que siempre juega un rol muy importante en las alzas del dólar en nuestro país,
y quizás el factor más relevante que ha incidido en esta alza también del dólar. ¿Algunas circunstancias a nivel local, a lo mejor proyección de mayor inflación, pueden estar moviendo el precio del dólar? Sí, puede ser en cierta medida, pero yo creo que más que alcista lo mantuvieron muy estable por mucho tiempo. Chile sigue creciendo, se anticipaba un escenario de alzas de tasas y eso probablemente ha cambiado. Y como no se esperaría que suban las tasas en el corto plazo, eso también quizás dio pie, a partir de estos revuelos a nivel internacional, provoca también eso que de parte de tasas de interés que no se aumenten acá en Chile, también le dio pie para que el dólar se aprecie en nuestro país. Sergio, ¿alguna consecuencia instantánea o muy rápida a nivel local? Uno se imagina de inmediato, nos alegramos la semana anterior con una baja en la benzina. Claro. ¿Esto puede incidir de inmediato en que los combustibles puedan surgir algún incremento en la próxima semana? Claro, la semana pasada estábamos muy contentos con la fuerte caída del petróleo, pero lamentablemente ahora sube el dólar y siempre pasa eso. O sea, cuando hay incertidumbre, caen los commodities, sube el dólar y viceversa. Entonces, claro, igual yo creo que el impacto es mucho más importante de la caída del petróleo y por lo tanto eso se debiera mantener. Y estas alzas del dólar todavía son más bien puntuales. O sea, estamos hablando de una alza de 10, 14 pesos por ahí y un 2%, 3%, muy menor a la caída del 10% prácticamente que ha tenido el petróleo en el mundo en la última semana. ¿Y este movimiento, tú bien lo decías, es una tendencia o alguna cosa puntual? ¿Se proyecta? Y de ahí otra pregunta, la proyección en cuanto a su valor en las próximas semanas. Sí, nosotros creemos que debiera quedar algo de espacio para seguir subiendo. Nosotros pensamos que niveles de 505, 510 incluso, es perfectamente posible que llegue a esos niveles. Y vemos difícil que suba mucho más allá. ¿Por qué? Porque el cobre está llegando también a unos niveles de piso relevantes, que está en torno, nuestras proyecciones esperamos un precio del cobre en torno a los 3,40 que debiera estabilizarse, ya se ha acercado a esos niveles, entonces no vemos que haya mucho espacio para que siga subiendo el dólar. ¿Qué debería ocurrir para que suba mucho más? Que las cosas se tiendan a poner más malas, que haya más problemas respecto a lo que está ocurriendo con Grecia y que en general las bolsas tiendan a caer bastante más de lo que han caído hasta ahora. Por el momento las bolsas siguen en terreno positivo en términos de rentabilidad del año, principalmente Estados Unidos, y por eso la verdad que nosotros todavía no nos ponemos tan nerviosos respecto a la situación actual. Creemos que es solamente una corrección y en esa corrección el dólar ya debería estar acercándose a un techo relevante. Finalmente, Sergio, ¿es un instrumento de inversión hoy día el dólar? Siempre uno mira de repente ya cuando las cosas han pasado y probablemente ya a niveles de 505, 510 ya sea un poco tarde. Era una buena alternativa de muy corto plazo a principios de semana cuando ya veíamos que había alta demanda y que podía traspasarse esa barrera de los 4.90, 4.93 y ahí comprar para una visión de corto plazo, pero ya quizás puede ser un poco tarde. Sergio, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Sergio Dricio, el jefe de estudio Forex Chile, nos ha ayudado a entender más las circunstancias de este movimiento del dólar y sin duda vamos a estar acá y esperamos contar con su presencia también en las próximas semanas analizando qué pasa con la divisa norteamericana. Desde acá, después de esta entrevista, nos despedimos. Nosotros nos encontramos mañana en una nueva edición de Mercados Online. Que estén muy bien. Euroamérica, Mundo Financiero, Inversiones, Ahorro, Protección, presentó Mercados Online.